Septiembre del 2024. La incursión en Kursk no solo cambió la naturaleza del conflicto, sino que también subrayó la capacidad de Ucrania para golpear profundamente en territorio enemigo, sorprendiendo a las fuerzas rusas y el mundo. El ataque fue cuidadosamente planeado y ejecutado con precisión. Las tropas ucranianas lograron penetrar las defensas rusas, que se encontraban debilitadas tanto por la sobreextensión de sus líneas como por una falta de preparación para un ataque en su propio territorio. La sorpresa fue un factor decisivo. Durante meses, Rusia había centrado sus esfuerzos en consolidar sus posiciones en el Donbass y en defender Crimea, lo que les hizo subestimar la posibilidad de que Ucrania pudiera lanzar una ofensiva directa sobre el suelo ruso. Esta invasión marcó un antes y un después de la guerra. Ucrania, que hasta ese momento se veía como la víctima de un conflicto de defensa, tomó la iniciativa y se convirtió en agresor. La moral de las tropas rusas, ya debilitada por meses de desgaste, sufrió un golpe devastador. El hecho de que Ucrania pudiera cruzar la frontera y lanzar ataques en una región que se consideraba segura para Rusia, desestabilizó tanto a las Fuerzas Armadas como a la población civil rusa. Los convoyes logísticos rusos, vitales para mantener el suministro de tropas en el frente, fueron interrumpidos, creando caos en la retaguardia y dificultando aún más la capacidad de respuesta del Kremlin. Putin, quien había proyectado una imagen de poder invencible, se encontró en una situación humillante. Por primera vez, desde el inicio de la invasión en 2022, su gobierno fue incapaz de proteger su propio territorio. Las incursiones ucranianas en Kursk pusieron de relieve las debilidades estructurales del ejército ruso, desde la falta de preparación y entrenamiento de las tropas hasta la deficiencia en la coordinación militar. La invasión de Kursk no solo cambió el terreno militar, sino que también modificó la narrativa política del conflicto. El Kremlin intentó minimizar los daños y controlar la información, pero la realidad en el terreno fue imposible de ocultar. La invasión reveló la vulnerabilidad de Rusia ante un enemigo que había sido subestimado. En ese momento, quedó claro que Ucrania no solo luchaba para recuperar su territorio, sino que tenía la capacidad y la voluntad de llevar la guerra a la propia Rusia, algo que nadie había anticipado. Si te interesa estar al tanto de los últimos desarrollos de esta guerra o aprender más sobre las estrategias que se están redefiniendo en este conflicto, suscríbete a nuestro canal. Aquí te mantendremos informado con análisis profundos y actualizaciones sobre los temas más relevantes. No te pierdas nuestro próximo video. Siguiendo con el tema, el 17 de septiembre de 2024, Ucrania intensificó su ofensiva al llevar a cabo una invasión en la región rusa de Belgorod. Este nuevo movimiento reflejaba el éxito logrado en Kursk semanas atrás, mostrando que la estrategia ucraniana no era un evento aislado, sino parte de una operación militar más amplia y planificada. A diferencia de la primera ofensiva, la invasión de Belgorod se encontró con informes contradictorios y una mayor confusión, tanto en los medios rusos como en los internacionales, lo que dificultó entender la magnitud real del ataque. Sin embargo, el impacto fue innegable. El objetivo principal de esta ofensiva parecía claro: la creación de una zona de amortiguamiento dentro del territorio ruso. Esta zona tendría un doble propósito. En primer lugar, funcionaría como una barrera que alejaría a las fuerzas rusas de las fronteras ucranianas, dificultando futuros ataques provenientes del norte. En segundo lugar, al extender la guerra dentro de Rusia, Ucrania lograba desgastar aún más a las tropas rusas, forzándolas a dividir sus fuerzas y afrontar un conflicto en múltiples frentes. Esta táctica, además, incrementaba la presión sobre el Kremlin, que tenía que enfrentarse no solo a la pérdida de territorio, sino también al descontento de su propia población. El ataque a Belgorod, al igual que el de Kursk, cumplía una función más allá de lo militar. Reforzaba la posición negociadora de Ucrania. Al controlar partes del territorio ruso, Ucrania aumentaba su poder de negociación en posibles conversaciones de paz, dándole la opción de intercambiar territorio a cambio de concesiones por parte de Rusia. Aunque este intercambio
no necesariamente implicaría una devolución total de las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania, sí podría significar un avance significativo hacia el fin del conflicto. En medio de esta dinámica, las fuerzas rusas mostraron una capacidad preocupante para responder de manera efectiva. La falta de reacción contundente por parte de Rusia no solo dejó en evidencia las debilidades en su estrategia militar, sino también un deterioro en la moral de sus tropas y en la creciente desconfianza en la propaganda oficial del Kremlin. Así, con la invasión de Belgorod, Ucrania consolidó su capacidad para llevar la guerra al territorio ruso, debilitando las defensas del enemigo y poniendo a Putin en una situación cada vez más precaria frente a su propia gente. Además de los avances militares, las invasiones ucranianas en Kursk y Belgorod están provocando una creciente presión interna sobre Putin. Los ciudadanos rusos de estas regiones, al verse directamente afectados por la guerra, están empezando a cuestionar la narrativa oficial del Kremlin. En redes como Telegram, varios residentes han enviado mensajes de desesperación, exponiendo la realidad de los combates y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades rusas. Algunos ciudadanos han denunciado que las afirmaciones del Ministerio de Defensa, que aseguran tener la situación bajo control, son falsas. Esta desconfianza en el liderazgo de Putin se ha extendido hasta el Parlamento ruso. Miembros como Yevgeny Fedorov han criticado abiertamente las mentiras del gobierno, preguntando por qué se evacúan pueblos si no hay amenaza real. Estas críticas públicas son un claro reflejo de la frustración creciente en los políticos y en la población, que se sienten desprotegidos por un gobierno que no parece capaz de defenderlos. Esta presión interna sobre Putin no solo afecta su imagen, sino que también amenaza con debilitar su control sobre el país, a medida que la guerra se desplaza más profundamente hacia el territorio ruso. La invasión de Belgorod, sumada a la de Kursk, ha revelado las profundas debilidades de las Fuerzas Armadas rusas y erosionado significativamente la imagen de Vladimir Putin como un líder fuerte e infalible. Durante años, la narrativa del Kremlin se ha construido precisamente en esto, en torno a la idea de que Rusia es un gigante militar, capaz de proyectar su poder sin oposición. Sin embargo, la incapacidad de Moscú para responder de manera contundente a las incursiones ucranianas ha puesto en entredicho esta premisa. Al cruzar varias líneas rojas que previamente se consideraban intocables, Ucrania ha logrado alterar la dinámica de la guerra de manera fundamental. Las operaciones militares en Kursk y Belgorod no solo han permitido a Ucrania tomar la ofensiva, sino que también ha forzado a Putin a adoptar una postura defensiva y reactiva. Esta transformación ha sido crucial en el conflicto, ya que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha conseguido recuperar la iniciativa, lo que otorga un mayor control sobre el curso de la guerra. La presión sobre Putin se intensifica a medida que los ciudadanos rusos comienzan a experimentar los efectos directos de la guerra en su territorio. La percepción de que su líder no puede proteger a su pueblo se ha convertido en un punto de frustración generalizada. Este descontento ha sido palpable en las redes sociales, donde mensajes de angustia y desesperación han comenzado a circular, desafiando la narrativa oficial del Kremlin. Los rusos de Kursk y Belgorod, al sentir el impacto de los combates, han comenzado a cuestionar las afirmaciones del gobierno sobre la situación del frente. Además, la reacción de algunos miembros del Parlamento ruso ha evidenciado una fractura en el apoyo interno a Putin. Políticos como Yevgeny Fedorov han expresado abiertamente sus dudas sobre las afirmaciones del Kremlin, preguntándose por qué se está evacuando aldeas si realmente no hay una amenaza. Este tipo de críticas, aunque aún aisladas, pueden ser indicativas de un cambio en la percepción política dentro de Rusia, donde el apoyo incondicional hacia el liderazgo de Putin podría comenzar a erosionarse. Con el avance de las fuerzas ucranianas en territorio ruso, la percepción de invulnerabilidad que Putin había cultivado durante tantos años se está desvaneciendo. Cada ataque exitoso de Ucrania sirve para socavar su autoridad y proyectar una imagen de debilidad que desafía su narrativa de fortaleza.
El hecho de que Rusia no pueda responder con la fuerza inspirada a estas incursiones subraya la debilitada capacidad militar del país, que se encuentra lidiando con problemas logísticos y estratégicos. A medida que la guerra se intensifica y las líneas del frente se desplazan, Zelensky ha logrado convertir la presión sobre Putin en una ventaja estratégica para Ucrania. Esta dinámica ha permitido al país no solo recuperar territorio perdido, sino también posicionarse de manera más favorable en cualquier futura negociación. En este contexto, la guerra ya no es solo una lucha por el territorio, sino también un juego de poder y percepción, donde la imagen de Putin y la estabilidad de su régimen se encuentran en juego. ¿Qué piensas sobre la capacidad de Rusia para recuperar la iniciativa en el conflicto? ¿Crees que las presiones internas afectarán el liderazgo de Putin? Si te interesa profundizar en estos temas, no olvides suscribirte al canal para más análisis y actualizaciones sobre la situación en Ucrania.